La química. La química es una rama de las ciencias que se encarga del estudio de las propiedades de la materia y de las transformaciones de la misma. Podemos decir que la química está presente en absolutamente todos y cada uno de los procesos vitales, ya que desde una pequeña célula hasta un organismo superior se producen reacciones químicas en las que se transforma la materia y se produce un intercambio de energía. Por otra parte, sabemos que la química está en nuestra vida cotidiana. La podemos encontrar en plásticos, ordenadores, baterías, lámparas, detergentes, jabones y que en un largo plazo todas esas cosas nos rodean y que utilizamos a diario. Como sabemos, la química está dividida en cuatro partes, o más bien cuatro ramas. La química inorgánica. Esta se dedica al desarrollo y al estudio de las propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas de los compuestos formados por átomos que no sean de carbono. La química orgánica. Esta se dedica a la síntesis y al estudio de las propiedades de los compuestos formados por moléculas de carbono. La química analítica. Como sabemos, esta se dedica al estudio cuantitativo y cualitativo de sustancias mediante el desarrollo de métodos de detención, como lo son la identificación, cuantificación, determinación de muestras. La química física. Esta se dedica al estudio de los fundamentos y las bases físicas de los sistemas y procesos. El método científico nos es útil para la obtención de nuevos conocimientos. Para ello debemos de seguir una serie de pasos como son la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la conclusión. Con ayuda de datos obtenidos del problema, nosotros podemos crear una hipótesis que debe pasar por una fase de experimentación en donde nos dice si es correcta o errónea. En caso de que sea refutada, se debe de crear una nueva hipótesis. Con ayuda de esta nueva hipótesis, nosotros podemos pasar a una teoría que nos proporciona la base de una ley científica donde nos afirma la relación entre factores. Bien, aquí vamos a aprender qué es la clasificación de la materia. Bueno, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. De hecho, la materia eh, se divide en dos ramas, que son sustancias puras y mezclas. ¿Sí? Las sustancias puras se conforman por los elementos y compuestos. ¿Sí? Los elementos son sustancias formadas por átomos de la misma especie. Y un ejemplo muy claro es la tabla periódica, ¿sí? El que nosotros encontramos el hidrógeno, helio, litio, oxígeno, ¿sí? Que estas son elementos del mismo elemento, ¿sí? Y compuestos son combinaciones de dos o más elementos en proporciones fijas. Un ejemplo es el agua, ¿sí? Otro ejemplo es el óxido de carbono, ¿sí? Que tienen las mismas moléculas, ¿sí? Eh, mm, Dado ello, este, por la otra rama, las mezclas son la unión de dos o más sustancias. Estas mezclas se denominan homogéneas y heterogéneas, ¿sí? No se pueden identificar las sustancias, este, las sustancias que están en la mezcla. No se pueden identificar las mezclas que están en las mezclas, ¿sí? ¿Sí? Un ejemplo es el alcohol con el agua, ¿sí? Eh, Estas no las puedes ver a simple vista, ¿sí? Otra es la sal con el agua, estas porque tienen sus propiedades similares, ¿sí? Por eso no la podemos ver, ¿sí? Otra, otra mezcla heterogénea es, bueno, las mezclas heterogéneas a simple vista se pueden ver las sustancias en la mezcla, ¿sí? Un, un ejemplo muy popular es el aceite y el agua, ¿sí? Otra es el agua y la arena, ¿sí? Esas propiedades son, tienen las características ¿sí? Pues, distintas, ¿sí? Un ejemplo de, bueno, estas mezclas homogéneas y heterogéneas eh, las puedes, se pueden separar por métodos físicos, ya sea por evaporación, ebullición o etcétera, ¿sí?
Buenos días, mi nombre es Juan José Jiménez Rodríguez y a mí me tocó hablar sobre las propiedades físico-químicas de la materia. ¿Qué son estas propiedades físico-químicas de la materia? Son las que nos informan sobre el comportamiento del material ante diferentes acciones externas, como el calentamiento, las deformaciones o el ataque de diferentes productos químicos. Estas propiedades son debidas a la estructura microscópica del material. Es la configuración electrónica de un átomo la que determina los tipos de enlaces atómicos, y son estos los que contribuyen a forjar las propiedades de cada material. Algunos ejemplos de esas propiedades podrían ser calor específico, conductividad eléctrica, conductividad térmica, magnetismo, propiedades ópticas, peso específico, dilatación térmica, punto de congelación, punto de ebullición, punto de fusión, resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación, entre otras propiedades. Materia. Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y está en constante transformación. Se clasifica en sustancia pura y mezcla. Son 4 estados: es sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Estos estados sufren tipos de cambio de estado, que son los procesos en los que un estado de la materia cambia a otro, manteniendo una semejanza en su composición. A continuación les diré algunos tipos de cambio. Bueno, cuando a un sólido se le aumenta la temperatura, sus partículas se empiezan a separar y se convierten en un líquido. A esto también se le conoce como fusión. Cuando la materia pasa del estado líquido al estado gaseoso, debido a un aumento de la temperatura, se le conoce como vaporización. Y cuando una sustancia gaseosa disminuye su temperatura para pasar al estado líquido, se le conoce como condensación. También, cuando una sustancia sólida absorbe energía en forma de calor de su entorno para pasar al estado gaseoso, se le conoce como sublimación. Y para que la materia pase del estado gaseoso al estado sólido, generalmente se da por un descenso de la temperatura, y a esto se le conoce como deposición. Para finalizar, cuando hay un aumento en la temperatura del gas, los iones y electrones se separan y se convierten en plasma, y a esto se le conoce como ionización. El fenómeno alotrópico se presenta cuando los elementos químicos enlazan sus átomos de formas diferentes. Esto se origina que dichos compuestos tengan propiedades químicas diferentes, como por ejemplo los gases nobles, al ser químicamente inertes, no poseen energía alotrópica. También sabemos que la lámina de un lápiz, cuando forma el trazo, al desplazarse sobre el papel, a este se le adquiere una delgada capa de grafito. Y como sabemos, el diamante y el grafito, por ser dos sustancias simples diferentes, sólidas, constituidas por átomos de carbono, reciben la denominación de variedades alotrópicas del elemento carbono. Los fenómenos físicos son aquellos cambios en los que las sustancias no se transforman en otras diferentes, debido a que no se altera su estructura interna. Algunos ejemplos de ellos son pulverizar una piedra, congelar el agua o mover algún objeto. Bien, yo les daré la definición de lo que es una muestra, ¿sí? La muestra es una cantidad limitada de una sustancia con un simple componente o una mezcla de varios componentes, ¿sí? Esta es utilizada para representar y estudiar las propiedades de la materia en cuestión, ¿sí? Una mezcla es cuando la mezcla se trata en el curso de un análisis. Las fases de los analitos se llama también muestra, mientras que el resto de las sustancias cuya separación que no interesa se llama residuo o impureza. Bien, para que nosotros entendamos qué es un ensayo químico o análisis químico, es un procedimiento para medir la concentración o cualquier otra propiedad química de una sustancia o ya sea material. Un ejemplo serían pruebas, análisis, test, exámenes. Hay numerosos tipos de ensayos. Un ensayo no destructivo es aquel que mantiene la integridad de la muestra. Eso nosotros
nosotros lo reflejamos ya sea en experimentos. ¿Sí? El análisis químico se divide en 3 etapas: en análisis estructural, en análisis cualitativo y en análisis cuantitativo. En la primera etapa se busca determinar la estructura química del analito. En la segunda etapa se busca determinar la presencia o ausencia de analito en la muestra. Y por último, la etapa del análisis cuantitativo. Esta se diferencia de las dos anteriores, ya que busca determinar la concentración del analito en la muestra mediante métodos físicos químicos o métodos químicos. En los métodos físico-químicos, gracias a la radiación, y en los métodos físicos, gracias al peso. El analito es el compuesto de interés de una muestra y su naturaleza decide el método de análisis. Para determinar los analitos en una muestra es necesario que sigamos el procedimiento del método analítico, aunque también es importante someter la muestra a un pretratamiento antes de un análisis. La química analítica es la rama de la química que estudia, desarrolla y mejora los métodos y las herramientas con el fin de estudiar los compuestos de una muestra. Es decir, es una ciencia que, partiendo desde cero, te permite analizar una sustancia. A esta sustancia se le llama analito. Análisis. Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realice separando o considerando por separados las partes que la constituyen. Químico. Esta palabra ostenta dos usos. Por un lado, se designa como el término de químico aquel elemento que en su composición presenta mayormente aditamentos o compuestos de tipo artificial. Por otro lado, el término químico es el que en el lenguaje corriente y formal utilizamos para designar a aquella persona, científico preferentemente, que ha estudiado todo aquello inherente a la ciencia de la química. Análisis químico. Consisten en una amplia gama de métodos capaces de identificar con precisión la composición, las características y la calidad de una gran variedad de materiales.